Bien, nos encontramos con Juan Pablo Trovatelli. Bueno, tuvieron una reunión, contanos de qué se trata y un tema que tiene que ver con el tema del gas, que es algo que también preocupó en estos últimos meses, ¿no? Sí, la semana pasada, desde la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, desde ADPRA, que es la institución que nuclea a todos los defensores del pueblo del país, nos reunimos en Enargas con el directorio del Enargas para hablar de las diferentes problemáticas que tienen las diferentes defensorías o las diferentes regiones de nuestro país con el tema del gas y puntualmente con el aumento que venimos sufriendo permanentemente de las tarifas, que hace que muchos vecinos ya no puedan pagar sus facturas. Fue una reunión en términos generales positiva, donde pudimos trasladar las diferentes inquietudes y desde el Enargas se comprometieron a, antes de fin de año, volver a juntarnos. También desde el Enargas generar un nexo, establecer un nexo más directo, un canal más directo de diálogo para poder nosotros trasladar los reclamos que vienen a nuestra oficina. Particularmente nosotros fuimos con la queja de muchos vecinos y la observación que nosotros hacemos de la facilitación que se le hace al momento de solicitar un plan de cuotas, pero el excesivo interés que se le aplica, ¿sí? Entonces en la práctica sigue siendo muy complejo acceder al plan de cuotas, porque si bien facilita el pago de la tarifa inicial, la aplicación de estos intereses hace que también se vuelva de muy difícil cumplimiento, es muy difícil de abonarlo. Y también hablamos de los cortes de suministro que se están produciendo como consecuencia de la imposibilidad de los vecinos de abonar las facturas. ¿Se planea realizar otras actividades y otras reuniones con estas características? Sí, desde la Asociación de Defensores nos venimos reuniendo con diferentes funcionarios y con diferentes entes a quienes les llevamos los reclamos de los ciudadanos, los reclamos de los vecinos. Obviamente las diferentes regiones, las diferentes defensorías del pueblo tenemos realidades diferentes, pero hay temas que son comunes. Puntualmente el aumento de las tarifas de la luz, el aumento de las tarifas del gas son temas que nos nuclean y que nos hermanan, digamos, en los reclamos que llevamos. A ver, en este caso, cuando mencionaron, hubo algunos puntos en particular en los cuales, más allá de lo que mencionaste recién, que han recomendado por parte de la gente en Enargas. Nosotros les llevamos reclamos generales, obviamente ellos se comprometen a los que son propios de ellos, solucionarlos, y los que son responsabilidad de otros organismos, ellos trasladarlos y funcionar como nexo. A nosotros puntualmente nos preocupa lo que tiene que ver con el aumento desproporcionado de las tarifas, que hace que muchos vecinos ya estén prefiriendo que le corten el servicio y volcarse a la garrafa que de intentar solucionar o intentar canalizar o intentar solicitar un plan de pagos, porque también se les complica mucho el cumplimiento del mismo. Nos comentabas que había jubilados que, por ejemplo, cobraban 8.000 pesos y le venía 10.000 entre tarifas. ¿Cómo se hace para contenerlos? Ayer vino un vecino de Pilar que creo que sirve para evidenciar la problemática, ¿no? 6.000 pesos de gas, 4.000 pesos de luz y cobra 8.000 pesos. Tiene que ver con lo que nosotros venimos decidiendo desde marzo de 2016, que muchos vecinos están optando por prescindir o dejar de comprar medicamentos para poder pagar los servicios, algo que es absolutamente ilógico e irrazonable. Nosotros desde acá, obviamente, lo primero que hacemos es solicitar una inspección, una revisión del medidor, que en muchos casos funcionan mal y cobran lo que no corresponde. Obviamente también pedir un plan de pagos para que puedan cumplir con las facturas, también impugnar esas facturas que son de imposible cumplimiento y obviamente instrumentar con la Asociación de Defensores del Pueblo la presentación de acciones administrativas y judiciales para impedir que los vecinos tengan que, para cumplir con el pago de las tarifas, prescindir de comprar medicamentos, alimentarse, vestirse, vivir. ¿Cómo está el tema de Edenor, que en una época estuvo complicado, empezó a bajar la cantidad de gente que venía a reclamar? En un primer momento los vecinos venían a reclamar por la calidad del servicio. En realidad eso fue mutando y hoy los vecinos no solo se quejan por la calidad del servicio, sino que mayoritariamente se quejan por la excesiva monto de las tarifas que vienen en sus facturas. Eso es una realidad, lo que nosotros también venimos notando y le trasladamos al Enargas y también lo hicimos con Edenor, es que muchas facturas son estimativas y la realidad es que no pueden ser estimativas, tienen que ser cálculos reales, porque los vecinos vienen desde hace muchísimo tiempo cuidando el consumo que realizan tanto de gas como de luz, y ese cuidado que hacen de la utilización del servicio no se ve reflejada en la factura que llega a fin de mes. Entonces nosotros le dijimos y le volvemos a decir, y lo hicimos a través de distintas resoluciones, las facturas deben reflejar consumos reales y no cálculos estimativos,
porque no es justo, porque no es razonable. Continúan entonces con esto también de que se le ha dado a la gente las herramientas para que puedan leer la factura y entiendan un poco más. Sí, nosotros también ponemos a disposición de los vecinos guías de cómo leer la factura de gas, de cómo leer la factura de gas y cómo leer la factura de agua, para que puedan interpretarla. La realidad es que la factura tiene muchos cálculos, muchos gráficos, muchos números y es muy difícil interpretarla. Simplemente el vecino puede ver claramente cuál es el monto que tiene que abonar y eso no es justo. Pero aún pudiendo ver cuál es, cómo debe leerse la factura, digo, aún así es desproporcionado los montos que están viniendo. Bueno, cambiando de tema y en plan de extender un poco el trabajo de la Defensoría, se está trabajando fuerte en Villarrosa. Sí, nosotros seguimos con la intención de descentralizar la Defensoría. Entendemos que Pilar tiene una dimensión, una extensión geográfica muy grande, que es absolutamente injusto que los vecinos tengan que trasladarse al centro de Pilar para manifestarse o para acercarnos sus reclamos. Muchos vecinos no pueden gastar en el transporte público para venir a efectuar un reclamo. Entonces nosotros llevamos la Defensoría a las diferentes localidades con operativos de descentralización y también lo hacemos con aperturas de sedes, como lo hicimos la semana pasada con la apertura de una nueva sede en Villarrosa, en Sarmiento, al 2200, en donde abrimos una nueva oficina para que los vecinos puedan acercarse allí y llevar sus reclamos, sus inquietudes y recibir asesoramiento. ¿Cambian los reclamos o son más o menos los mismos que acá en Pilar Centro? Los reclamos son exactamente los mismos. Hay coyunturas, digamos, en donde los reclamos se van modificando por determinadas cuestiones, pero la centralidad lo tiene el aumento de las tarifas. ¿Tienen planeado poder abrir otras sedes o con la de Villarrosa seguramente y más allá de los operativos móviles que realizan va a bastar? Tenemos restricciones que tienen que ver con la cuestión presupuestaria, si no nosotros abriríamos oficinas en todas las localidades porque entendemos que debemos estar ahí muy cerca de los vecinos, que es donde están los problemas, pero en donde podamos abrir oficinas mediante convenios de colaboración con instituciones que nos ceden sus espacios, lo vamos a hacer y allí donde no podamos vamos a seguir con los operativos de descentralización. En cuanto a la atención en Villarrosa, ¿es igual que esta, a los mismos horarios? Lunes, miércoles y viernes de 8 a 15 horas. Gracias. A ustedes.